Cuando hablamos de historia, pensamos en las batallas, en los héroes, en los grandes acontecimientos que nos conformaron como nación. Pero la historia la hicieron también millones de seres anónimos que tuvieron una particular forma de vivir y de entender el mundo. Vamos a conocer la historia desde un nuevo lugar, desde las costumbres y el hacer cotidiano de la gente común que vivió aquellos días. En 1519, Hernán Cortés empezó su avance sobre los territorios de la antigua Mesoamérica. A veces tuvieron lugar violentos encuentros armados, como la célebre Batalla de Centla, en la provincia chontal de Potonchán. Otras ocasiones, Cortés llegó a un acuerdo con los gobernantes indígenas y pactaron alianzas. Así, los españoles obtuvieron la que sería su mayor fuerza para derrotar el imperio mexica: la colaboración de miles de guerreros tlaxcaltecas, totonacos, texcocanos y otras etnias. Vencidos los mexicas, tras el duro asedio de Tenochtitlan, en agosto de 1521, se inició una nueva etapa en la historia de lo que hoy llamamos México. Nada volvería a ser igual. Dejó de sonar el gran tambor de Quetzalcóatl que marcaba el inicio y el final del día. Dejaron de sonar trompetas y flautas durante la noche. Al cabo de unos años, surgiría un nuevo orden. Muchas costumbres indígenas permanecieron durante décadas y aún por siglos, pero hubo algunas cosas de la antigua civilización que cambiaron de inmediato. De un día para otro, se terminaron los actos públicos de todos los reinos conquistados, ceremonias de ascenso al trono, discursos de los gobernantes, llamados a la guerra. De hecho, terminaron de inmediato todas las guerras entre señoríos. Se interrumpió el ciclo de las fiestas religiosas públicas y los sacrificios humanos fueron prohibidos. Los sacerdotes indígenas fueron obligados a abandonar sus funciones y algunos que se opusieron abiertamente fueron ahorcados o quemados junto a las imágenes de sus dioses. La vida religiosa de los barrios y las familias se transformó poco a poco conforme los indios eran bautizados y adoptaban la nueva fe. Los antiguos magos, los adivinos y las curanderas conservaron el aprecio de las pequeñas comunidades a las que pertenecían. En cambio, los sacerdotes de la antigua religión estatal perdieron el respeto y el temor de la gente. Cuenta el franciscano Fray Toribio Motolinía que cierta mañana un grupo de jóvenes indígenas que le ayudaban a enseñar el catecismo en los pueblos alrededor de Tlaxcala cruzaron la plaza en la que estaba puesto el tianguis en aquella ciudad y se encontraron con un sacerdote que todavía llevaba las ropas e insignias de la religión prehispánica y hacía alarde público masticando navajas de obsidiana. Al verlo, los niños lo confrontaron y tras la discusión empezaron a apedrearlo. ¿Cómo cargaron contra él tantos muchachos? El sacerdote empezó a huir y los niños con gran grita iban tras él tirándole piedras e íbasele por pies. Mas permitiéndolo Dios y mereciéndolo sus pecados, tropezó y cayó. Y no hubo caído cuando le tenían muerto y cubierto de piedras. La autoridad política y la religión oficial de Mesoamérica se habían desvanecido. Muchas creencias, sin embargo, prevalecerían. Nada causó más sufrimiento a la población indígena que las epidemias ocasionadas, en su mayor parte, por enfermedades desconocidas en América. Las epidemias más graves fueron la de viruela, entre 1519 y 1521, la de sarampión, de 1531, y la de fiebres hemorrágicas, en 1545 y 1576. También hubo epidemias de paperas, de tifus exantemático,
gripe hemorrágica y otras más. Según algunas estimaciones, de los 25 millones de indígenas que había en el México central, al cabo de un siglo quedaron solo 2 o 3 millones. Así fue registrada la epidemia de fiebre hemorrágica de 1576 en los anales de Tecamachalco. El día 1 de agosto comenzó la enfermedad, demasiado fuerte. En Tecamachalco no se podía resistir. Cuando llegamos al mes de octubre, se habían enterrado 30 personas. De 3 o en 2 días morían por hemorragia. Les salía sangre por la nariz, por las orejas, por los ojos, por el ano. A las mujeres les salía sangre por sus entrepiernas. A nosotros, los varones, nos salía sangre por el miembro. Algunos morían por diarrea. La alta mortalidad indígena a lo largo del siglo XVI facilitó los planes del gobierno virreinal de reacomodar a la población. Desde los primeros años habían empezado a trazarse nuevos asentamientos en los terrenos más llanos y siguiendo el diseño de cuadrícula que caracterizó al urbanismo español en el Nuevo Mundo. Los habitantes de Huejotzingo, por poner un ejemplo, dejaron los 4 pueblos que habitaban en las cañadas del Popocatépetl y se reunieron en un solo gran asentamiento de traza reticular en 1528. La práctica de reubicar a los pueblos en nuevas urbanizaciones continuó hasta iniciado el siglo XVII. Y al disminuir drásticamente la población con las epidemias, el proyecto cobró fuerza. Se trataba de evitar la dispersión de la gente y se procuró juntarla en nuevos poblados, en lo que se llamó congregaciones. En el centro de los nuevos pueblos se encontraba siempre una plaza. Junto a la plaza, la iglesia, en muchos casos acompañada de un convento. También ocupaban los predios sobre la plaza los edificios del cabildo o ayuntamiento indígena y a veces los portales de mercaderes. Alrededor de la plaza se repartían los predios a los caciques del pueblo, es decir, los jefes de los linajes principales. Las aldeas y pequeños pueblos que quedaban reunidos en una sola urbanización pasaban a convertirse en barrios, que a veces podían ser de diferentes etnias. Así, por ejemplo, una urbanización colonial como la de Cuautinchan, en Puebla, tenía barrios nahuas, procedentes de la cabecera del señorío que estaba en una montaña, y barrios popolocas, formados por la gente de esta etnia que antes ocupaba varias aldeas. La congregación en nuevos poblados llegó a ser muy dramática, pues había mucha gente que se resistía a dejar sus casas. No querían alejarse de los restos enterrados de sus ancestros, ni de sus viejos lugares de mercado y de culto. Además, había una razón muy práctica. Moverse a otro asentamiento implicaba alejarse de las tierras de cultivo. Algunos indígenas se amotinaron. Otros prefirieron el suicidio antes que abandonar sus antiguas moradas. Las autoridades españolas se impusieron siempre, negociaron con los nobles indígenas y en ocasiones llegaron a quemar algunos edificios de los viejos pueblos para evitar que la gente volviera a ellos. Al sumarse el abandono forzado de los antiguos asentamientos y la muerte de un altísimo porcentaje de la población original, los señoríos se volvieron muy vulnerables al despojo de sus tierras. Es triste ver en la documentación de la época el modo en que se iban otorgando tierras a los españoles que las solicitan, con el argumento de que nadie las estaba cultivando en ese momento. Las comunidades trataban de explicar que las tierras seguían siendo suyas y eventualmente las cultivarían, pero ello no detuvo el despojo. La colonización propició el surgimiento de nuevas prácticas e instituciones y un gran cambio cultural del que brotaría la rica civilización mestiza de Hispanoamérica.
Los pueblos indígenas de la Nueva España fueron incorporando a su vida y aprendiendo a cuidar las nuevas especies traídas por frailes y encomenderos. Entre ellas, el limón y la naranja, la manzana y la pera, la granada, la ciruela de Castilla y árboles como el almendro y el nogal europeo. También llegaron a la Nueva España animales antes desconocidos. El borrego, la cabra y el cerdo pasaron pronto al ámbito de la economía indígena, mientras que la vaca y el caballo fueron criados por los estancieros españoles. El trigo y la cebada satisfacían el consumo español, pero se incorporaron poco a poco al mundo indígena. Además de las especies, llegaron nuevas tecnologías: poleas, carretas, norias para molinos y batanes, huertas con bisagras, tijeras, hachas de hierro, también nuevas tecnologías de fundición de los metales, de forja del hierro y repujado del cuero. La carpintería, que en la época prehispánica era de amarre y ensamblaje, adquirió nuevos recursos: la sierra, el martillo, el cepillo, los clavos. Las huertas conventuales y las escuelas de artes y oficios de los mismos conventos fueron espacios de aprendizaje muy importantes. Aunque también el trabajo prestado directamente a los españoles representó una vía de apropiación de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, los indígenas que trabajaban en los campos de moreras para la cría del gusano de seda en la Mixteca y en los talleres de hilado, aprendieron allí el nuevo arte textil. El pastoreo de borregos en el valle y laderas de Toluca y de cabras en toda la Mixteca fueron actividades practicadas por los indígenas tanto con rebaños propios como de los estancieros españoles para quienes trabajaban. La cría de gallinas y cerdos se fue adaptando a los pequeños corrales familiares y modificó la dieta indígena. El huevo, el pollo, la carne de cerdo y de res se convirtieron muy pronto en componentes de la nueva alimentación, que siempre conservó el maíz, el frijol, el chile, la tortilla y otros productos antiguos. Los indígenas trabajaban sus tierras para atender las necesidades familiares y de la comunidad. Pero también tenían que trabajar para los españoles y para tributar al rey, así como en el pasado lo habían hecho para sostener a la nobleza y a los antiguos señores. Eso no había cambiado. Tras la conquista, muchos indígenas habían sido esclavizados, sobre todo en las regiones de Pánuco y Nueva Galicia, con el argumento de que se habían opuesto al gobierno español. Esa práctica quedaría definitivamente cancelada en 1542, cuando se prohibió toda forma de esclavitud indígena, sin excepción. En cambio, prevaleció la obligación de pagar tributo al rey y a los encomenderos, y de prestar algunos servicios personales. Avanzado el siglo XVI, se estableció la forma que prevalecería durante toda la etapa colonial, que fue un sistema de trabajo forzado, rotativo por cuadrillas y escasamente remunerado, que se conoció como repartimiento. La vivienda en los pueblos de los indios se mantuvo muy similar a la que las fuentes arqueológicas e históricas documentan para la época prehispánica. Continuó el sistema de cuartos alrededor de un patio y se siguió utilizando el adobe, colocado en sillares sobre cepas de mampostería. En algunas zonas, la teja de barro reemplazó al tejamanil de madera, pero el techado en azotea prevaleció entre muchos grupos, como los nahuas y los mixtecos. Aunque el petate siguió siendo elemento universal para dar abrigo, comodidad y apoyo a las actividades humanas, se incorporaron algunos muebles que se habían vuelto fáciles de elaborar con la nueva carpintería: banquillos, sillas y mesas. En sus casas, las mujeres seguían usando el malacate para hilar y el telar de cintura para hacer los lienzos. Pero los hombres que acudían a trabajar a los talleres de los españoles aprendieron a usar los grandes telares de pedales, que pronto se incorporarían a la producción comunitaria, particularmente en Oaxaca y Michoacán.
Escuchemos a Motolinía explicar la historia de un cacique del señorío de Huaquechula que quiso producir tela con la técnica española. Un señor de un pueblo llamado Cuauquecholan, en los años primeros que comenzaron los telares, como él tuviese ovejas y lana, deseaba tejerla en telares de Castilla y hacer sayal para vestir a los frailes que en su pueblo tiene. E mandó a 2 indios suyos que fuesen a México, a una casa que había telares, para que buscasen si pudiesen hallar algún indio de los ya enseñados, para que enseñase en su pueblo un telar y enseñase a otros. Y si no, que mirasen si ellos podían aprenderlo por alguna vía. Y como no hallaron quien con ellos quisiese venir, poniendo la mano en la obra, estos 2 indios estuvieron mirando en aquella casa todo cuanto es menester, desde que la lana se lava hasta que sale labrada y tejida en telar. Y en menos de 30 días, estos indios regresaron a Huaquechula con el conocimiento y las medidas necesarias para montar un telar y producir allí la lana. En cuanto al vestido, las mujeres siguieron usando la misma combinación de la época anterior a la conquista: falda, faja y huipil, pues los españoles la encontraron semejante a lo que era habitual en su tierra. Pero los hombres fueron conminados a cubrirse más de lo que acostumbraban. El maxtlat o braguero fue cambiado por el pantalón y se les obligó a usar camisa. Los trabajadores del campo se remangaban los pantalones y se quitaban la camisa, pero el atuendo propio para ir a misa o caminar en las áreas urbanas incluía sin excepción la camisa y el calzón largo o pantalón. Los nobles además llevaban encima un manto o tilma, a menudo tan decorado como en la época antigua. El virrey, designado por la corona española, y la Audiencia de México eran las máximas autoridades de la Nueva España. Para la administración territorial existían los corregidores, repartidos por las regiones, que se ocupaban de asuntos importantes que afectaban la relación entre comunidades de españoles y pueblos de indios, como aquellos relacionados con la aplicación de las instrucciones virreinales sobre tierras y trabajo. Los antiguos señoríos indígenas recibían en la legislación colonial el nombre de pueblos de indios, independientemente de que, en términos urbanísticos y de número de habitantes, muchos eran ciudades. Dichos pueblos de indios se regían por sus propias autoridades para la organización del mercado, para el financiamiento de las obras públicas y para resolver los asuntos de organización de los barrios y los conflictos entre particulares por alguna herencia o sobre los linderos de los predios. Los asuntos criminales graves, como el homicidio, pasaban a manos del corregidor. Y en el caso de las disputas por tierras, los pueblos de indios hacían gestiones ante los corregidores, pero solían apelar también de manera directa ante la audiencia en la Ciudad de México. Para su administración y gobierno, cada pueblo de indios contaba con un cabildo o ayuntamiento. Los miembros del cabildo eran un gobernador, varios alcaldes y regidores, y algunas autoridades menores como alguaciles, alcaides, escribanos o pregoneros. Las autoridades del cabildo eran elegidas por los hombres casados de la comunidad mediante el voto. En principio se trataba de un voto libre, pero sabemos que tanto los nobles indígenas como los frailes trataban de influir en las elecciones. En el caso de los frailes, esto se hacía hablando de los candidatos desde el púlpito. Los nobles indígenas habían perdido sus atribuciones guerreras, políticas y religiosas. Ya no tenían permiso para usar orejeras ni ornamentos labiales. Tampoco podían llevar penachos, salvo en las fiestas, ni usar peinados como los mechones o coletas característicos de las jerarquías militares. Tampoco
tenían garantizado un puesto en el gobierno de sus comunidades, pues con el sistema de elecciones, algunos indígenas que no eran de origen noble adquirían cargos. Es especialmente dramático lo que ocurrió con las mujeres nobles en la Mixteca. En esa región del México antiguo, las mujeres tenían el mismo derecho que los hombres para acceder a los cargos de gobierno. Había tantos reyes como reinas, pero en la etapa colonial no tenían derecho de ocupar ningún cargo, pues la legislación española no admitía mujeres en el cabildo. Lo que sí conservaron muchos nobles fue una riqueza considerable en tierras, magueyes, casas, ganado y mantas de algodón. En la Mixteca misma hubo ricas cacicas, pero sin cargo de gobierno. Los hogares de la gente común eran muy similares a los que habían sido antes de la conquista. Con las epidemias, la familia extensa se había vuelto más necesaria que nunca. Algún hermano, viudas, una tía, algunos hijos. Era una pequeña comunidad de parientes que habían sobrevivido y se ayudaban mutuamente. Al cabo de unos años de cada epidemia, los matrimonios se recomponían y la familia se fortalecía nuevamente. En general, los indígenas contraían matrimonio dentro de sus propios pueblos, donde el contacto con españoles era ocasional. Algún comerciante, algún escribano del corregidor, por ejemplo. Mientras tanto, en los reales de minas y en las ciudades de españoles, la mezcla fue intensa, pues eran ámbitos en los que los europeos convivían con trabajadores indígenas y esclavos negros. En cuanto a los nobles indígenas, tanto los hombres como las mujeres llegaron a contraer matrimonio con españoles que tenían cierto nombre y fortuna. Tan solo en el primer siglo de historia de la Nueva España, la transformación en los modos de vida indígena fue monumental. Productos agropecuarios, tecnología, alimentación, vida urbana, dinámica social, orden político, artes y religión. No hubo un ámbito exento de cambios. Algunos de ellos fueron provocados por la convivencia con los españoles, fuesen dueños de estancias y tierras próximas a los pueblos, o bien frailes o autoridades locales. Otros cambios fueron forzados por las leyes. Pero ocurrió también una profunda transformación, quizá la más racional y estructurada de todas, debido a los proyectos educativos de los frailes. Cuando el franciscano Pedro de Gante fundó la Escuela de Artes y Oficios de San José de los Naturales en México, se propuso cultivar y dar continuidad a los oficios artesanales que los indígenas conocían y habían practicado durante siglos. Tal era el caso, por ejemplo, del arte plumaria, del trabajo en cristal de roca o la pintura mural. A la vez, Gante incluyó todos aquellos oficios que no se conocían o eran en algún aspecto distintos a los que había en América. La carpintería, la pintura sobre tabla, la fundición de campanas, el tejido en telar de pedales y el arte de la sastrería. La mezcla de las tradiciones técnicas y las preferencias estilísticas de Europa y América produjo una riqueza en el arte religioso y en las artes aplicadas como en pocas partes del mundo se haya visto. Y esta riqueza se multiplicó porque en todos los conventos franciscanos había una de esas escuelas. En Michoacán, Vasco de Quiroga primero y luego los agustinos impulsaron un proyecto educativo similar. También hay que considerar que en cada convento había un pequeño grupo de indígenas que recibían instrucciones para leer y escribir, y otro grupo formado por cantores y músicos. La práctica de la lectura y escritura se difundió por las comunidades con rapidez, particularmente entre los caciques, que pedían a los jóvenes que se habían formado en los conventos que les enseñaran. Además de las escuelas conventuales, hubo dos grandes colegios de altos estudios para indígenas, uno en Tlatelolco y otro en Tiripetío. En ellos se formó una élite intelectual indígena,
cuyos miembros eran grandes latinistas, versados en gramática, retórica y filosofía. Conocían a fondo las bibliotecas y leían lo mismo a los padres de la Iglesia que a autores clásicos como Tito Livio o humanistas como Dante Alighieri o Erasmo de Rotterdam. La colaboración de esta élite de intelectuales indígenas con los frailes permitió traducir la tradición cristiana a los términos de las culturas indígenas. Permitió adaptar la liturgia de la Iglesia a la cultura religiosa y ceremonial de los pueblos indígenas. La intensa vida religiosa y festiva de los indios en la Nueva España fue la principal vía de reconciliación con un orden que había surgido violentamente. Los indígenas, al mismo tiempo fervorosos cristianos y seguidores de sus antiguas tradiciones, devotos de la Virgen y a la vez apegados a la estética de sus antiguos bailes, cantos y ornamentos, forjaron una identidad diferente: el corazón, lo que hacía distinta a la Nueva España. En el siglo XVI se colocaron los cimientos de la sociedad novohispana. La población indígena, mermada por las epidemias, se adaptó a un nuevo orden y entró en un tiempo de cambios profundos, aunque conservó parte de su cultura material y sus costumbres. La población española y africana creció paulatinamente. En las ciudades y en los reales de minas, la convivencia entre los diferentes grupos fue estrecha. La ganadería y el cultivo de cereales cambiaron la fisonomía de regiones enteras. Las manifestaciones culturales de los diferentes grupos se combinaron para crear nuevas expresiones urbanas, festivas, religiosas y, a fin de cuentas, un nuevo tipo de sociedad.